Competencias profesionales en educación a distancia. Programa 3. Profesionales en la educación a distancia. Bueno, pues sí, ya lo saben, el programa del teleseminario es Competencias Profesionales en Educación a Distancia y la emisión de hoy va a estar dedicada a los profesionales que se dedican justamente a la educación a distancia. ¿Qué características deben tener? ¿Cuál es su preparación? ¿Cómo se forman? ¿Cuáles son las posibilidades, las limitaciones que hay en este momento? Hacer un diagnóstico y ver hacia dónde podemos caminar para llevar esto a buen puerto. Gracias por estar aquí. Yo soy Laura Barrera y tengo 3 invitados que nos van a ayudar a despejar muchas dudas y seguramente nos van a permitir conocer muchísimo más a profundidad este tema que es por las competencias profesionales de la educación a distancia, en la cual ustedes 3 tienen mucha experiencia. Están con nosotros Rocío Esparza Salinas, quien es pedagoga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Se ha desempeñado en diferentes ámbitos de la educación a distancia, como en la capacitación de profesores, por ejemplo, en el diseño y construcción de materiales educativos y la construcción de proyectos en esta modalidad para la SEP, también la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es subdirectora de Diseño y Desarrollo de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual del IPN. ¿Qué tal, Rocío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana María Bañuelos Márquez es licenciada y maestra en Psicología Educativa, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinadora del diplomado Usos Educativos de la Computadora, impartido en la UNAM, y actualmente es directora de Desarrollo Educativo de la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, también de la UNAM. ¿Qué tal, Ana María? José Francisco Romero Muñoz, licenciado en Psicología y maestro en Administración y Gestión de Instituciones Educativas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En su experiencia laboral destaca, por ejemplo, la coordinación de proyectos para la implementación del módulo universitario Minerva, que ya nos explicarás, José Francisco, de qué se trata esto, su participación en la elaboración y operación de proyectos de gestión académico-administrativa asociados al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional de la UAP, así como en la conformación y operación del Programa Institucional de Formación de Académicos Universitarios también para esta misma institución, y actualmente es coordinador de gestión académica de la Vicerrectoría de Docencia de la UAP. José Francisco, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar en unos instantes más esta charla y los invito a ver primero una cápsula en la que vamos a descubrir algunos aspectos fundamentales de quienes se dedican a la educación a distancia, sus capacidades. Vamos a ver. Competencias en la educación a distancia. En nuestro país no hay entidades que puedan evaluar y que puedan, pues, ¿cómo le diré?, dar reconocimiento a la educación a distancia, precisamente por esto, porque no terminamos de ponernos de acuerdo qué es la educación a distancia. Entonces, yo creo que si tenemos un esquema básico, un esquema general, podemos trabajar en pro de la educación a distancia. Por la misma falta de regulación y estandarización y definición de estas competencias, es que han proliferado diferentes entidades, si podemos llamarlo así, que no hacen la educación a distancia de manera profesional. Entonces, es muy importante que pudiera realizarse esto de manera colegiada. Pero en educación a distancia al menos pedimos 4 competencias más. Una tiene que ver con el diseño de cursos. El diseño de cursos en línea o para modalidad no convencional. Una segunda competencia tiene que ver con propiamente su labor fundamental, que es la asesoría en línea, es decir, cómo él es capaz de comunicarse constructivamente, cómo es capaz de emitir un mensaje con sentido en relación a la tarea que se le pide, y no solo en el aspecto disciplinar, sino también cuidando el aspecto socioafectivo, que es fundamental en estas modalidades. Otra de las competencias fundamentales y vinculada a nuestro modelo de diseño curricular es la evaluación de los aprendizajes.
Y una más, por supuesto, y no la podemos dejar de lado, es el uso de la tecnología para fines educativos. Que él sea capaz de manejar los recursos que le proporciona la plataforma e incorporar otros nuevos, como son el uso de wikis, blogs y otros recursos que son fundamentales para que el estudiante pueda enriquecer y diversificar sus experiencias de aprendizaje. El gestor de proyectos educativos en modalidades no convencionales se van formando en la marcha. Estas competencias tienen que ver con el desarrollo de habilidades para la comunicación, para la interacción con los alumnos, para establecer un vínculo efectivo con cada uno de sus alumnos, no solo a nivel académico, sino también a nivel emocional, a nivel personal. Entonces, ese es un primer momento, la comunicación. Otro es el poder dotarlos de las habilidades y las destrezas para el manejo de las tecnologías. Propiamente para la modalidad, el interés es desarrollar ciertas habilidades para el manejo de algunas herramientas como el correo electrónico, como los foros de análisis y de discusión, así como para el chat. Entonces, esos serían los ámbitos en los cuales estamos trabajando las competencias de los docentes. Organización, manejo del tiempo, empatía, sensibilidad a trabajar en los medios electrónicos. La persona que ayuda en la generación de ambientes de aprendizaje, por un lado tiene que ser una persona que tenga la capacidad de reconocer lo que implica la no presencialidad del otro. Se requieren obviamente muchas competencias de carácter comunicativo en términos escritos, se requieren competencias de conocimiento de lo que serían justamente estos nuevos medios informáticos y de las telecomunicaciones para poder explotarlos y desarrollarlos. Comparten en un mismo sentido las competencias que requiere cualquier profesor presencial, como son el conocimiento amplio y fundamentado del contenido que va a desarrollar, como el diseño de estrategias de aprendizaje. Yo puedo tener el mejor profesional, al más connotado profesional, pero si no maneja las competencias básicas requeridas para la modalidad de distancia y para el trabajo por competencias, entonces su experiencia se ve minimizada o no puede lucir tanto si no la complemento con la serie de estrategias didácticas, estrategias comunicativas y el trabajo con competencias que tienen que estar haciendo. Y sí hay diferencias fundamentales. Bueno, ya vimos algunas de las características que tendrían que tener o deberían tener los profesionales que se dedican a la educación a distancia. Iremos desglosando cada una de ellas con nuestros invitados. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ahondando un poco más en esto que veíamos en la cápsula? Hay quien dice, bueno, se van haciendo sobre la marcha, hay que tener ciertas aptitudes, actitudes, capacidades, en fin, para poder dedicarse a la educación a distancia de una manera apropiada. Actualmente, ¿cuáles son los profesionales? ¿Qué profesionales son los que se están dedicando en nuestro país a la educación a distancia, a hacer programas, ambientes de aprendizaje en este rubro? Que son, bueno, obviamente pedagogos, no sé, por favor, si nos puedes decir. Sí, me permiten. Adelante. Efectivamente, al parecer, el campo se ha conformado tanto de profesionales que están adquiriendo estas competencias, pedagogos, psicólogos educativos, comunicólogos, tecnólogos, que están adquiriendo estas competencias en la marcha, al hacer educación a distancia. Al parecer, el campo todavía es un campo virgen, no hay propiamente procesos formativos de carácter más de largo alcance, más hacia lo que serían especializaciones o posgrados, que puedan satisfacer este ámbito de crecimiento de la educación a distancia. Entonces, hay todavía, es un terreno incipiente, me parece. Digamos que no hay una formación integral de alguien que se esté formando propiamente para este rubro, sino que por un lado puede estar el psicólogo educativo, el pedagogo, el especialista en tecnología. ¿Cómo ocurre esto, José Francisco?
Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, el diagnóstico que ha hecho la NUYES al respecto en el 99 y 2000, que marca muy claramente cuáles son los tiempos de dedicación de las personas que se están dedicando a la educación a distancia. En ese entonces había 941 profesionales involucrados y la mayor parte dedicaban hora clase, digamos, en estas categorías. ¿En este estudio de cuándo es? 99-2000. Del 99-2000. Sí, el 71% era de hora clase. Para que nos demos una idea después de quiénes son los que están en este panorama, pues el 26% se dedicaba de tiempo completo, tenía dedicación de tiempo completo. La mayoría están concentrados en programas de licenciatura y de posgrado. Bueno, habría que actualizar los datos, pues, pero ese es un panorama. Y habría que recordar que estamos hablando de programas que se crearon la mayoría entre 95 y 99, o sea, tienen menos pues, de 15 años en algunos casos. Entonces, avanzar en esa profesionalización sí lleva un tiempo, porque de por sí en la educación, sobre todo en la educación superior, no hay programas permanentes que formen en la docencia. Uno es especialista en la disciplina, puede ser la disciplina matemáticas, biología, etcétera, pero no hay una formación en didáctica, en pedagogía. Entonces, a esos mismos profesionales que de por sí solamente sabían su disciplina y no tenían muchas herramientas didácticas, se metieron a educación a distancia. Entonces, se le agrega un elemento más que requiere una capacitación. Así es. Una formación muy específica. Así es. Dentro de otros autores, además de la NUYES, concuerdan en algunos otros aspectos. En ocasiones, una sola persona cubre todos los roles que se deben de jugar en el programa a distancia. O sea, recordemos pues que dentro de todos los programas de educación a distancia están involucrados diseñadores instruccionales, están involucrados programadores, de páginas web o de contenidos virtuales, están involucrados diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. Pero en algunas ocasiones y en algunas universidades una sola persona tiene que jugar esos roles, hasta de asesor, facilitador, como le llaman. Entonces, hace falta más personas especializadas para cada uno de los roles y una mayor capacitación, sobre todo pedagógica, en los profesores que se incorporan. ¿Cuáles serían esos perfiles, esas especialidades, Ana María? Bueno, hablar de educación a distancia, de entrada, implica tres grandes áreas, que es por un lado la parte educativa, donde puede haber psicólogos, pedagogos, como ya se mencionaba. Por otro lado está la parte pues, tecnológica, ¿no? Indudablemente. Y por otro lado está también esta parte de gestión o administración, porque podemos tener un material muy bien diseñado didácticamente, pues tenemos que asegurarnos que la infraestructura tecnológica va a permitir que el alumno tenga acceso a él, pero también requerimos del soporte, ¿no? Administrativo, si estamos hablando sobre todo de programas formales, ¿no? Entonces, en cada una de estas áreas pues hay distintos especialistas donde tenemos que colaborar de manera muy estrecha. Yo coincido con Rocío de que por un lado, si bien la educación a distancia en nuestro país pues tiene, decir que tiene 15 años, bueno, que tiene mucho más, pues, pero que en los últimos 10, 15 años ha cobrado muchísima más fuerza, ciertamente hemos sido especialistas que al trabajar ya en este campo hemos aprendido incluso a trabajar de manera multidisciplinaria. Sin embargo, ya hay varios esfuerzos también en nuestras propias universidades de programas formales en educación a distancia, ¿no? Por ejemplo, en la UNAM se está trabajando ya desde hace algunos años, ya esperamos el próximo año sacar una maestría en educación a distancia, por ejemplo, ¿no? Y así hay varios esfuerzos ya en el país de una formación ya específica en este campo. Pero actualmente se puede encontrar profesionistas bien formados en México en estas áreas. Bueno, por ejemplo, tú te fuiste a España, ¿no? O a través de este sistema en España.
que ahí pues hay un desarrollo importante. Hay muchos, está la Universidad Oberta de Cataluña, en fin, hay muchos lugares en los cuales en diversas partes de Europa se está formando gente. Actualmente en México, ¿qué tan difícil es encontrar, si uno pretende hacer un proyecto de educación a distancia, estos profesionistas, estos especialistas ya sea en distintos rubros o que tengan una formación un tanto multidisciplinaria para poder conjuntarlos? Bueno, en la experiencia que hemos tenido dentro del instituto, como saben, estamos trabajando ahorita tanto a nivel bachillerato como a nivel licenciatura, lanzando algunas carreras. Para la conformación de estos grupos de trabajo, como ya lo mencionaba la maestra Ana María, no solamente a nivel de diseño instruccional, sino también hasta de asesoría en línea y otro tipo de situaciones que tienen que ver con la coordinación y la gestión académica, ha sido muy difícil, ha sido un trabajo bastante arduo el poder incorporar personas que tengan esta perspectiva de lo que es hacer educación a distancia en estos niveles. Generalmente llegan personas que han trabajado, sí, proyectos, pero sin la perspectiva tecnológica o sin la perspectiva pedagógica, y se pasan por un proceso de formación, de capacitación que permite alinear enfoques. Pero la constante es esa, o sea, hay un vacío, me parece, ya veremos si coincidimos en esa parte, hay un vacío en cuanto a perfiles integrados, más que especializados. Yo creo que sí hay gente que sabe mucho del trabajo en web, gente que sabe mucho del diseño instruccional, pero a la hora que se intenta hacer un trabajo como es en la educación a distancia, un trabajo colaborativo, al menos nosotros en el instituto hemos encontrado verdaderos obstáculos, ¿no? ¿Cuáles serían estas personas, estos profesionistas básicos que tendría que tener un proyecto de este tipo? Por ejemplo, no sé, lo que están trabajando en la UAP o en la UNAM. Pues a mí me parece que sí hay muchos especialistas, pues, pero no hay quien vea el programa en conjunto, ¿no? Esto de lo que hablaba la maestra, de ver los perfiles integrados, ¿no? O sea, esas son las personas que faltan, que vean tanto la administración, las cuestiones de cómo armar el proyecto educativo, ¿no? Qué recursos se necesitan y cuáles son las competencias que debe desarrollar el grupo de trabajo que está involucrado, ¿no? O sea, ver el conjunto. Yo creo que eso es lo que falta. Y en términos generales, ¿cuáles serían esas competencias que podríamos decir deben estar compartidas? Que veíamos ya algunas opiniones, desde luego habilidades tecnológicas. Tendría que tener todos los que están ahí para saber cuáles son las herramientas con las que se cuentan, aunque no sea propiamente quien está haciendo el diseño o que sea el webmaster, ¿no? ¿Qué otras características, qué otras habilidades, actitudes, aptitudes deben de tener estas personas que se dedican a hacer un proyecto de educación a distancia? Bueno, hay distintos actores, como decía, involucrados. Por ejemplo, los profesores. Los profesores, y es algo que se mencionaba también en la cápsula, lo primero que debe dominar es el contenido disciplinar. O sea, claro, es profesor, ¿no? Independientemente de la modalidad. Si es presencial, no presencial, eso sí, exactamente, desde luego. Un segundo elemento son estas habilidades o competencias de tipo didáctico, ¿no? También, cualquier profesor debería, ¿no? También saber el manejo básico, la evaluación, cómo debería hacerse, el trabajo con sus con sus alumnos. Ahora, en la modalidad a distancia tenemos además el ingrediente, ya se ha dicho, tecnológico, de comunicación, ¿no? Que es un elemento base, la manera en cómo se refiere a sus alumnos y cómo los orienta. El equipo que colabora junto con el profesor para elaborar materiales didácticos a distancia o en línea, me parece que también debe tener los conocimientos sobre el propio modelo educativo de la institución, ¿no? Que es lo que finalmente, pues nos rige uno u otro paradigma, ¿no? Por ejemplo. Y lo que también ya mencionaba hace un momento, el trabajo multidisciplinario, o sea, trabajar
colaborativamente es algo que, bueno, los libros, digamos, el discurso nos dice que el alumno y en la educación a distancia se favorece el trabajo colaborativo, ahora con la web 2.0, etcétera, pero los propios involucrados, ¿no? Quienes participamos en estos proyectos, también día a día creo que tenemos que ir aprendiendo a trabajar colaborativamente. Por lo pronto, ¿cómo se está eligiendo a la gente que está trabajando en estos proyectos? O sea, es... de algún modo, si no existe suficiente personal capacitado ya para hacerlo, ¿cómo se está eligiendo esta gente? ¿Qué se puede tomar en cuenta al momento de conformar un proyecto de este tipo y tener un equipo lo mejor posible? Pues no sé la situación de las demás instituciones, claro, sí, pero... en general se incorporan las personas que ya pertenecen a la institución. Ajá. O sea, no hay una no contratación es que se contrate a alguien exclusiva. Específico, se traiga, sino sí, la gente que ya está. Generalmente eso es lo que se ha estado dando, ¿no? No hay contratación exclusiva para programas de educación a distancia. Eso también lo hace un poco complicado, de hecho, ¿no? El incorporar a gente que, bueno... viene de otro sistema, desde luego, presencial. Sí, del presencial y que, bueno, se apuesta porque se transforme su práctica docente, ¿no? Para ir incorporando tecnologías, ¿no? A su práctica docente y, bueno, entonces ya se incorpora a los programas de educación a distancia. Digamos, en la UAP en 2007 se aprobó el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción de los Profesores. Y bueno, ahí ya se da cuáles son las características que tiene que tener cualquier profesor que entra vaya a la universidad, y dentro de eso ahí se incluyen cuáles son los rasgos de la persona que también va a las distintas modalidades, es decir, presencial, a distancia, semipresencial o mixto, ¿no? Entonces, bueno, ese reglamento que, bueno, tiene poco en realidad de haberse aprobado, sí marca ya cuáles son las características específicas, pues, y que tienen que ver mucho con lo que ya se ha dicho aquí, ¿no? Las competencias comunicativas, el dominio de la disciplina de manera, predominante, digamos, ¿no? El dominio de la materia, ¿no? Y vaya, la experiencia evidentemente que tenga ya en prácticas innovadoras, si pudiera llamarse así, pesa también mucho. Bueno, porque si es un proceso y es una transición, me imagino que la experiencia que tendrán allá en la UAP y en otras instituciones es cuando se quiere incorporar a profesores que pueden tener habilidades comunicativas, que pueden tener conocimiento de la disciplina profundo, pero incorporarlos a otro sistema, desde luego, es un rompimiento de esquemas, ¿no? Decir, bueno, se pierden los rituales escolares, o por otro lado, también magnificar las posibilidades digamos, de las herramientas tecnológicas que se tienen. ¿Cómo se va logrando este equilibrio? ¿Es a través, sí, un poco del trabajo cotidiano, ya que no tenemos esa cantidad de especialistas con las que sería idóneo trabajar, ¿no? Claro. ¿Cómo se van rompiendo esos esquemas? ¿Cuál es su experiencia? Creo que me parece que Francisco ha dado en un punto que tiene mucho que ver con esto que nos preguntas. Esta disyuntiva de si traer gente, ¿no? Incorporar gente a los grupos de trabajo que ya tenga ciertos conocimientos, ciertas habilidades dentro de la modalidad, o trabajar con lo mismo que se tiene en la universidad, con los profesores, con la gente que ha hecho este trabajo, y cómo establecer ese equilibrio, porque finalmente hay perfiles que la universidad, como en el caso del Politécnico, no hay, o sea, hay, y otros que hay demás, sí, ¿no? Tenemos ingenierías en cómputo, claro, por ejemplo, que tienen pues una serie de conocimientos y de habilidades muy especializados respecto al manejo de las tecnologías, pero que no tienen este enfoque respecto de lo que es educar a través de los medios. Entonces, para el proyecto que estamos ahorita desarrollando en la Universidad Politécnica para la Educación Virtual, hemos estado trabajando en los dos frentes, es decir, capacitar a nuestros profesores para que efectivamente ellos puedan adquirir ciertas habilidades
complementando las que ellos ya tienen en cuanto a la educación presencial, ciertas habilidades que les sirvan tanto para hacer materiales, para construir propuestas en ambientes virtuales de aprendizaje, como para ser asesores en línea, asesores y tutores. Entonces, también dentro de este proceso hemos incorporado a profesionales de las distintas áreas, diseñadores instruccionales, comunicólogos, diseñadores gráficos, expertos en web, que pues apuntalan el proyecto. Hay los profesores en este momento, por las características del proyecto que venimos trabajando, sí están aprendiendo cosas nuevas en cuanto a la parte técnica, pero son las menos. Están más bien aprendiendo lo pedagógico, ¿no? Ustedes detectan un interés en los profesores que han trabajado en educación presencial por incorporarse a sistemas de educación a distancia. ¿O hay también resistencias? O temores a la tecnología, o lo que decíamos de perder este contacto con los alumnos directo. ¿Qué es lo que ocurre con estos profesores? Eso es algo que ha costado trabajo, ciertamente. Incorporar a los profesores ya con una tradición en el sistema escolarizado pues, de media vida, ¿no? Incorporarlo a estas modalidades. Por ejemplo, algunas facultades o algunos programas que operan en la UNAM lo que han hecho es invitar a recién egresados, bueno, ya titulados, claro, ¿no? Pero jóvenes que recién concluyen la carrera, donde los profesores, se maneja la figura como de profesor titular y profesor, bueno, pues adjunto, podríamos decir, ¿no? Entonces, donde la parte, es una interacción muy interesante entre los jóvenes que saben de la disciplina, pero no tienen mucha experiencia docente, junto con el especialista que tiene mucha experiencia docente, a lo mejor no el manejo tecnológico, pero ha resultado una combinación muy buena para los programas, se ayudan. Ana María, ¿te parece bien que sigamos platicando de eso y que compartamos otras experiencias que hay que seguramente a nuestros amigos que los están viendo les van a ser útiles? Porque, bueno, pues es algo que ya está ocurriendo, está creciendo mucho la modalidad de educación a distancia. Es una posibilidad ante pues, la baja cobertura, las necesidades especiales de una gran parte de la población estudiantil. Entonces, bueno, es una brecha que se está abriendo, hay que conocer de ella. Vamos a hacerlo después de la pausa. La competencia se demuestra cuando se aplican los conocimientos adquiridos a las tareas y retos cotidianos y a los entornos extraescolares, previa valoración de distintas opciones y toma de decisiones. PISA. Regresamos. Continuamos. Competencias y modelos virtuales de enseñanza. Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Entonces, el modelo de educación a distancia que se lleva en la Universidad Nacional Autónoma de México es un modelo mixto, en donde, por supuesto, utilizamos los ambientes a través de Internet, ambientes donde todos los materiales educativos están disponibles 24 horas durante 7 días a la semana. La interacción de los profesores principalmente se da a través de plataformas tecnológicas con los estudiantes, entre los mismos estudiantes cuando hay actividades entre ellos, pero también tenemos dentro de lo que es la planeación didáctica de cada asignatura definidas algunas sesiones presenciales en el lugar cercano al donde viven los estudiantes. La formación de nuestros estudiantes en todas las modalidades comprende un enfoque muy integral. No hay competencias sin conocimiento, ¿sí? Primero tiene que haber conocimiento para poder luego aplicarlo a la realidad.
También tratamos de que el conocimiento, una vez que lo dominen nuestros estudiantes, pues tengan la capacidad de utilizarlo, ¿sí? Que desarrollen capacidades para utilizarlo y que de ahí generen habilidades, o sea, no solamente que tengan la capacidad de hacer algo, sino que tengan la habilidad de hacerlo, ¿sí? De ahí el poder seleccionar dentro de su acervo cognitivo y su acervo de habilidades y capacidades, además modulado por valores que les transmitimos y actitudes que les desarrollamos, cómo cambiar una situación de la realidad o transformarla de manera adecuada, es lo que les da las competencias. En los últimos años, y con la educación a distancia, la tarea de las universidades es formar a estos individuos para que se integren a una sociedad del conocimiento. Yo no diría que hay programas basados en competencias, ¿sí? A mí me parece que todos los programas están basados en conocimiento, en capacidades, en habilidades, en valores, en actitudes y en competencias. O sea, el perfil de egreso de un estudiante en cualquier programa lleva todos esos componentes. Por eso, cuando se habla de las competencias, pues se tiene que recurrir a las genéricas, ¿no? Las genéricas tienen que ver con el desarrollo del individuo. Yo ubicaría como las competencias docentes en general a 3 niveles. Por un lado están las disciplinarias. O sea, todo profesor debe manejar el contenido de la asignatura que va a enseñar, ¿no? La disciplina en la que fue formado. En un segundo nivel están las competencias didáctico-pedagógicas, que son las que le permiten hacer este arreglo de situaciones de enseñanza-aprendizaje. Y el tercer elemento yo pondría las competencias tecnológicas, la alfabetización tecnológica, que también se menciona que esta sí sería condición para la modalidad a distancia. Una de las tareas fundamentales de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia es la formación de estos profesionales. Y esto lo logramos a través de un programa de formador de formadores, que tiene como eje el aprendizaje constructivista, también la colaboración, y es un programa que también impartimos en la modalidad a distancia. Profesores, docentes, provienen de las mismas facultades. Entonces, como lo decía la maestra Bañuelos, pues ya tienen las capacidades disciplinarias, ya vienen con niveles de tecnología y en el caso específico, por ejemplo, de licenciatura o de bachillerato, tomamos nuevos cuadros, tratamos de tomar también nuevos cuadros y complementarlos con los cuadros experimentados. Los profesionales que se dan en la modalidad a distancia, que imparten cátedra en la modalidad a distancia, requieren de una formación que es complementaria, ¿sí? Y donde se les trata de dar algunos elementos generales, algunas capacidades generales que deben de tomar en cuenta en su proceso de asesoría al estudiante. Lo que tratamos a fin de cuentas como objetivo es que un mismo maestro pueda dar en las diferentes modalidades su cátedra, ¿sí? Ya sea en una presencial, ya sea un sistema abierto o ya sea en una modalidad a distancia. Entonces él tiene que tener estas capacidades, no importando la modalidad. Estamos a la par definiendo procesos de evaluación del desempeño de los docentes. Y este proceso no es exclusivo de una institución. Toda institución tiene que hacerlo porque las reglas de la gestión universitaria son muy parecidas en el ámbito nacional. Recuerden que tenemos teléfonos en el estudio, van a aparecer permanentemente para que nos llamen y nos digan cuáles son sus comentarios, si tienen alguna experiencia en educación a distancia. Por favor, pues aquí la estamos esperando. Y nos quedamos con Ana María, con Rocío, con José Francisco hace un momento platicando de esta incorporación de quienes ya están en un sistema educativo tradicional presencial y de algún modo tienen que hacer el viraje, ya sea por necesidades de la institución o personales, hacia el modelo de educación a distancia.
y se enfrentan con muchas situaciones que tienen que ver con pues, su historia, ¿no? Pensar que, bueno, a lo mejor se va a perder el control grupal, por ejemplo, ¿no? Pensar que, bueno, no va a haber una relación afectiva, en fin, ¿no? Una defensa un poco de la identidad, de la posición del maestro. ¿Cómo se puede ir logrando esto a partir de la experiencia que tienen? Un poquito nos platicaba Ana María de lo que ella... Y en el caso de ustedes, en sus respectivas instituciones, ¿cómo se ha ido dando esto? Bueno, el Politécnico también nos platicaba, no sé si quieres agregar algo más, y José Francisco. Bueno, se ha estado intentando pues, hacer una capacitación también en el sistema presencial para incorporar elementos a distancia, vaya, contenidos que por un medio virtual, sitios en internet. Y entonces esto ayuda también a que el cambio del presencial a distancia no sea tan drástico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay profesores que pueden hacer su página en internet y ya utilizar foros. En su misma clase presencial, digamos, hay algunas actividades que se las dejan en línea a los muchachos, que les dejan utilizar el foro para ir ahí grabando, digamos, un diálogo, una conversación, dependiendo de la materia que tienen. Entonces, algunos elementos de este tipo, pues. Entonces, esto ayuda también para que cuando se meten a un programa semipresencial o a distancia, pues ya tengan al menos el manejo tecnológico y puedan desarrollar de mejor manera pues los elementos propiamente de esta modalidad, ¿no? Que se también tendría una tendencia a lo mejor también generalizada, ¿no? Decir, bueno, en la educación presencial, pues cada vez hay más elementos tecnológicos que se van incorporando. Ya no es como decir, bueno, es un modelo en el cual no hay entrecruce, digamos, de posibilidades de herramientas. También hay algunos modelos de educación a distancia que tienen de pronto posibilidades de un contacto presencial, ¿no? O sea, no son cosas totalmente monolíticas. Así es. A mí me gustaría destacar respecto de esto que estamos comentando, que si bien es cierto, estamos trabajando para la adquisición de competencias de carácter instrumental, ¿no? Para el dominio de la modalidad, también es muy importante avanzar respecto de la empatía que se pueda generar en los grupos de trabajo respecto a la modalidad. Hablo, por ejemplo, de la gente que hace programación, hablo de la gente que hace inclusive docencia o coordinación académica. El hecho de que vivan la modalidad, dicho en términos coloquiales, de que sepan lo que enfrenta un alumno a distancia y un profesor a distancia cuando la relación o el vínculo que establece está mediado por una tecnología, eso ayuda mucho para el trabajo que van a desarrollar desde la trinchera que sea. Es decir, que ellos hayan experimentado, hayan tomado un curso de educación a distancia, eso ayuda mucho. Así es. La formación que nosotros estamos haciendo, los procesos formativos de estos profesionales cruzan por esta parte. O sea, la capacitación que se hace a distancia. Un tramo eso más sí, o menos que desde considerable. el primer ¿no? momento ellos de una manera vivencial están aprendiendo. Así es, así es. Creo que no hay otra manera de entender, ¿no? esta separación, esta distancia, más que viviéndola, ¿no? En el caso de la UNAM, ¿cómo se está haciendo? En los procesos, fíjate, es interesante, los procesos de formación docente también son 4 grandes pasos. El primero es que se cumpla con el perfil profesiográfico en los planes de estudio, ¿no? Como decía, lo disciplinar es lo primero. Después, bueno, hay un proceso de entrevista, ¿no? Y el tercer paso es que los maestros conozcan la asignatura desde la interfaz del alumno que van a impartir. Entonces, que revisen los materiales, las actividades. De esa manera, no solo nos aseguramos que están ya viviendo la modalidad. Yo les digo en los cursos donde damos las inducciones que van a gozar y eventualmente a sufrir también lo que es ser un estudiante a distancia, ¿no? Si la plataforma, si ese día se me fue la luz, si ya no tuve impresora, ¿no? Pero bueno, también la ventaja de hacerlo al ritmo del propio profesor, en el momento que él pueda conectarse, etcétera. Y termina este proceso con un curso ya que también es impartido en línea sobre cómo ser asesor a distancia.
Eso por el lado de los profesores. A mí me gustaría destacar que también nuestro otro usuario, que es el alumno, viene también de una tradición escolarizada y también no puede iniciar un programa de formación a distancia de la noche a la mañana, ¿no? por decirlo. Entonces también, nuestra institución se preocupa por ofrecerles también cursos propedéuticos o un módulo propedéutico que es impartido en la modalidad a distancia, por supuesto, sobre pues, las características de la propia modalidad, lo que implica, los retos que es para él, la organización de tiempo, que es básico, ¿no? La disciplina que debe tener y va teniendo una pequeña preparación propiamente de la modalidad antes de iniciar los contenidos formales de su programa. Y la parte de la autogestión es fundamental, porque uno está acostumbrado a que como tiene que llegar a las 9 de la mañana a la escuela, pues ahí sí, pase lo que pase, llega. Pero cuando uno le dicen tienes que invertirle 20 horas a la semana, pero ¿cuáles 20, no? Exacto. Entonces, esa es una parte de la preparación, ¿no? Que implica el tomar un curso de educación a distancia. Y bueno, para el profesor también, ¿no? La gestión del tiempo es importantísima. ¿Qué otras cosas podríamos destacar? Pues, sobre todo la bibliografía americana hace mucho énfasis en esta capacitación que debe de recibir el estudiante, ¿no? Antes de incorporarse al programa a distancia, hace mucho énfasis en esta administración del tiempo, que pareciera como algo muy sencillo, pero que, todos lo requerimos, ¿no? O sea, no solamente para el modelo a distancia, también el presencial, también el administrar el tiempo, ¿no? Entonces, es increíble cómo nosotros, nuestra historia, seamos estudiantes o profesores, pasamos por alto este elemento que en realidad es el que nos proporciona las formas para cumplir con las tareas, ¿no? A distancia y estar en los tiempos y que no se pasen, etcétera. Porque el programa a distancia da como mucha libertad, aparentemente, ¿no? O sea, uno puede trabajar y hace sus tareas en la noche, pues, pero si no tienes una disciplina, pues se te pueden pasar 2 semanas y no hay nadie que, pues, bueno, el profesor a lo mejor te manda emails diciendo que no has cumplido, pero pues igual como está en la máquina, pues lo puedes ignorar, de algún modo es una percepción no hay como una presión distinta, tan fuerte. No te está viendo a los ojos y diciéndote, oye, o sea, no hay... Digamos, todo este contacto grupal es de una manera muy distinta y a lo mejor para eso tampoco estamos del todo preparados, ¿no? No sé si en esta inducción también se hablen de estos temas, se tenga que tratar por ambas partes, ¿no? Pero, o sea, no porque no veas todos los días al profesor, quiere decir que no sabe que no has entregado los trabajos o que a ti no te está afectando eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que la modalidad a distancia realmente implica este trabajo independiente, ¿no? Del estudiante. Entonces, ese es un paradigma, pues, educativo, pues, al que todos estamos como aspirando, pero que a todos nos cuesta trabajo, profesores y alumnos, entenderlo. Ahora, quien ya ha estudiado este programa a distancia como estudiante, es mucho más fácil, como decía la maestra, que pues, pueda diseñar de mejor forma las actividades de aprendizaje y asesorar de mejor forma al estudiante, pues, ¿no? Ayuda en mucho, pues. Ahora, esto ha llevado a uno de los mitos también de la educación a distancia. Por un lado, que es más fácil. Como no voy a la escuela, me imagino que será más fácil. Sí. No estoy enclaustrado 5 horas de lunes a viernes, ¿no? Pues no, no es más sencillo. Y por otro lado, también esto... lastimosamente ha generado un sentimiento de que debe ser de menor calidad. Sí, si no voy y a el la escuela, reconocimiento es muchas veces menor. Lo estudiaste a distancia, como que no fuera tan serio, ¿no? Lo cual yo siempre hago la pregunta contraria. Y entonces el asistir todos los días 5 horas a un salón, ya nada más por haberme sentado frente al profesor, ya garantizó mi aprendizaje, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Porque parece que ya se cumplió con haber ido y aquí el reto es muy distinto. Igualmente quisiera agregar a lo que comenta Ana María, que me parece de suma importancia, también desde la perspectiva del docente. Desde la perspectiva del docente pareciera como más sencillo porque entonces tengo en un ambiente virtual de aprendizaje, están los materiales, están los medios de comunicación, no requiero estar todo el tiempo. Y al contrario, en realidad es un compromiso que asume el profesor de otra forma de educar
de otra forma, de establecer otros vínculos. En realidad, él es el que detona todo este rompimiento de paradigmas respecto de lo que es el aprendizaje, respecto de cómo se construye este diálogo, ¿no? Entonces, creo que es en ambas partes, específicamente en cuanto a lo que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esta ruptura. Fíjense que tenemos comentarios del público que nos escribió o que nos acaba de hacer una llamada telefónica. Gerardo Rafael Valencia nos dice, alumnos recién egresados titulados son contratados para incorporarse a esta opción educativa a distancia. Mi pregunta reitera mis dudas de las sesiones pasadas. Un recién egresado a un titulado tiene la experiencia profesional para enseñar y evaluar competencias en el plano educativo. Y esto lo digo por lo que comenta el maestro José Francisco Romero. Pues creo que lo que se ha dicho es que efectivamente, bueno, hay que combinar la experiencia con los recién egresados que tienen otras posibilidades, que tienen otras capacidades, ¿no? No sé si quieran comentar alguna otra cosa. No, lo que Yo sí comentaría algo al respecto. Al menos en lo que toca a la experiencia del Politécnico, tenemos profesores de la vieja guardia. Nuestro cuerpo académico pues son maestros que se han formado por años, ¿no?, en la presencial, y que todavía les cuesta trabajo visualizar una forma diferente de enseñar, y bueno, obviamente toda esta situación de las TIC. Por eso, los grupos académicos que son más jóvenes, que vienen más frescos, que inclusive en sus procesos de formación usaron las tecnologías, es un terreno, son gente que están como más, pueden permear mucho más este tipo de competencias y de habilidades. Me parece que también ese es un campo propicio. Los nativos digitales. Así es. Así es. Yo creo que uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado es tratar como de hacer juicios de valor sobre cuál es mejor o cuál modalidad es mejor que otra. Y en realidad no es así. En el sistema presencial hay programas de calidad y hay programas que también carecen de calidad. Igual en la modalidad a distancia hay programas de calidad y programas que también no tienen mucha calidad. Entonces, pero de repente las personas que solamente trabajan en presencial como que se sienten un poco lastimadas. Es decir, no, pues esto es lo novedoso, esto es de lo que todos están hablando, la modalidad que se está proyectando, etcétera. Y entonces como que pareciera que eso es lo mejor, y entonces ellos se sienten un poco como atacados. Pero en realidad no debemos de hacer esto, ¿no? Y yo creo que tan riesgoso es caer en la aversión a las nuevas tecnologías y a las nuevas herramientas como en una fascinación acrítica sobre las posibilidades que tienen, ¿no? O sea, hay que tratar de ver que son simplemente posibilidades, ¿no? Y dependerán de las necesidades de cada persona, de cada comunidad. A ver, otra pregunta. Esta es para la maestra Rocío Esparza Salinas. Tiene que ver con el establecimiento de vínculos personales y no solo académicos, desarrollo de habilidades para el manejo de tecnologías. Capacitación es una capacitación necesaria para los docentes. Pregunta, ¿qué se está haciendo para lograr una integración adecuada de equipos de trabajo y eficientes para educación a distancia que permitan sacar el provecho a la educación a distancia? Muy bien, pues yo podría hablar de la experiencia que hemos nosotros tenido. Nosotros trabajamos con grupos multidisciplinarios, es decir, especialmente para lo que se refiere a la construcción y el diseño de nuestros materiales. Sí creemos que es importante pues esta especialización de cada una de las personas que están elaborando materiales, pero en un proceso de colaboración, es decir, el profesor, el experto en contenidos, trabaja muy cercanamente con el diseñador gráfico, con el diseñador instruccional, en un esquema de trabajo pues combinado, colaborativo y multidisciplinario. Pensamos que ese esquema, y digo pensamos porque estamos todavía en pañales, ¿no? Tenemos nuestra primera y segunda generación ahorita trabajando y estamos todavía generando materiales. Pero esta fórmula, ¿no?, de trabajo, nosotros hemos inclusive acuñado un término que le llamamos celdas de producción, grupos de trabajo multidisciplinario en torno a la generación de contenidos educativos digitales.
Fíjense que algunas personas como Flor Angélica de Texcoco, el licenciado José de Jesús Ramírez, también del Centro Universitario Texcoco, preguntan que si hay organizaciones o una manera de certificar qué validez tiene la educación a distancia y también organismos que certifiquen sobre competencias en educación a distancia. O sea, bueno, por un lado están preguntando, ¿no?, la validez de estos estudios y por otro lado la validez de las competencias, ¿no?, así como se evalúa a quienes tienen conocimientos en una disciplina. En este caso, ¿cómo es este proceso de evaluación, certificación? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, por las siglas se conoce como CIES, los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación Superior. Han estado trabajando en los últimos años y ya muy pronto van a empezar a certificar los programas que se imparten en la modalidad a distancia. Cuyos requisitos incluso, bueno, como se comentaba, no tenemos por qué estar como en la disyuntiva qué modalidad es mejor, pero bueno, ciertamente ya se han trabajado en indicadores para certificar los programas a distancia. Porque, bueno, lo que decía, retomando lo que decía Francisco hace un momento, evidentemente puede haber muy buena calidad, ya sea presencial o no presencial, y en educación a distancia lo mismo. Sin embargo, bueno, pues hay mucho riesgo, ¿no? Así como hablamos de pronto de las escuelas patito, ¿no? En educación a distancia yo me he topado, en una ocasión que estuve buscando porque me interesaba hacer un estudio en esta modalidad y con muchas escuelas por ahí que decía, ¿qué es esto, no? O sea, que no tienen ninguna seriedad. Entonces, sí existen riesgos como en cualquier otra modalidad, ¿no? No sé si en educación a distancia haya algunas cosas que puedan ser también importantes de tomar en cuenta para quienes estén interesados, ya sea en integrarse como estudiantes o participar en un proyecto. Pues de repente da mucho cobijo el que los programas estén en instituciones reconocidas, ¿no? O sea, hablamos de las instituciones públicas estatales, ¿no?, que están desarrollando estos programas y bueno, la experiencia que tienen en programas educativos, vaya, tienen un prestigio fuerte, digamos. Sí es muy importante lo que comenta la maestra, los CIES y también los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES han centrado su evaluación y su acreditación principalmente en los programas presenciales, ¿no? Pero eventualmente se está viendo pues como una posibilidad el que también lo hagan a distancia. Eso va a ayudar mucho a que la gente tenga certeza sobre la calidad del programa que pretende estudiar. Ahora, en términos de la regulación total pues, de la oferta educativa, pues es un tema pendiente en las reformas pues, educativas a nivel nacional, ¿no? El tener una reglamentación específica para dar reconocimiento a los distintos tipos de modalidades de programas educativos que se ofertan en el país y reconocer los que se hacen en el extranjero, porque bueno, esta posibilidad de estudiar a distancia pues te da la oportunidad de estudiar un programa en España, en Estados Unidos. En fin, ahí tal vez la institución igual a la que uno se acerca tendría que ver como el prestigio que tiene y la experiencia que tiene en el tiempo, pues, y que, bueno, ahora está incorporando nuevos programas a distancia. Porque muchas veces conocemos el prestigio de las instituciones de nuestro país, pero no el de las instituciones fuera del mismo, ¿no? Hay algunas experiencias que pudiéramos comentar en torno a trabajo de educación a distancia, por ejemplo, en Estados Unidos, hemos mencionado España, en Gran Bretaña. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cuáles son las experiencias? Porque, bueno, ellos son pioneros y tienen una experiencia mucho mayor que nosotros en este término. ¿Cómo van más o menos, no? ¿Por dónde se están yendo? A ver, Rocío. A mí me parece, sin tener una evaluación concreta al respecto, me parece que la formación de los cuadros que puedan estar trabajando en educación a distancia se encamina en estos países hacia lo que es la gestión de proyectos, la planeación de proyectos que
particularmente pienso que es también un terreno que está se ha quedado un tanto en el tintero. Tenemos gente que se ha estado desarrollando en cuanto a diseño instruccional, en cuanto a moderación, en cuanto a asesoría en línea, pero gente que esté visualizando proyectos en su conjunto, que vea la educación a distancia como todo un sistema, inclusive de largo aliento, que pueda pues resistir los embates, ¿no? a los que se enfrenta todo proyecto a distancia. Me parece que ese perfil todavía no lo hemos trabajado en México, y que en ese sentido en otros países, en otras universidades, sí lo están visualizando así. A ver, tenemos más llamadas, que para que no se desanimen, para que vean que de verdad sí nos interesan mucho sus comentarios, vamos a tratar de darle salida rápidamente. Nos preguntan, ¿qué capacitación se está proporcionando a los profesores para lograr un perfil que permita la enseñanza de competencias sociales y ciudadanas en el educando a nivel educación media superior? No sé si alguno de ustedes nos pueda... En educación media superior, por ejemplo, está este programa de la NUYES, ¿no? Que se da a nivel nacional y que es en esta modalidad a distancia precisamente, y que integra las competencias tanto de la comprensión de las políticas y la reforma educativa en general, y también las competencias disciplinares y las competencias psicopedagógicas, digamos, ¿no? Entonces, es un programa que inició, ustedes me corregirán si estoy mal, el año pasado, y que, bueno, ya ha involucrado a profesores, tanto que están en las preparatorias adjuntas a las universidades estatales, y también de todo el sistema de bachilleratos y las modalidades que existen, ¿no? Entonces, es un programa grande, se puede encontrar toda la información en la página de la NUYES, y bueno, está abierto a todos los profesores de este nivel. Aunque yo agregaría que todavía está en ese proceso de definición para lo presencial. Creo que ya en un segundo momento seguramente irán retomando todo lo que se refiere a la parte a distancia, pero ahorita toda la reforma para el bachillerato pues está más... Esta cuestión de las competencias y demás está más orientada o más el peso más a la presencial, pues sí, que es la base en realidad. Sí, vamos con la presencial, ¿no? Pero aunque yo me gustaría agregar que como utiliza varias actividades también en el uso de la tecnología, pues ayuda pues a perfilar el que se desarrollen pues estas competencias, ¿no? Bueno, vamos a una pausa muy breve, vamos a seguir leyendo sus comentarios, no dejen de hacerlos. Además, recuerden que tenemos más días en esta semana todavía en los cuales vamos a seguir platicando acerca de este tema, competencias profesionales en educación a distancia. Volvemos. Regresamos. Continuamos. Una experiencia. ANUYES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. La red de educación a distancia de la NUYES aglutina a los diferentes representantes institucionales de las instituciones precisamente que son miembros de la NUYES y que tienen como responsabilidad llevar a cabo los programas educativos en la modalidad a distancia. Esta red surgió ya hace 10 años, ¿sí? Y fue precisamente a iniciativa de las instituciones de educación superior que veían que no existía pues, una regulación o un trabajo sistemático con respecto a la modalidad a distancia. Los representantes institucionales nos reunimos en nuestras regiones,
trabajamos sobre los temas más importantes que nos aquejan. Entonces puede ser normatividad, educación a distancia, a veces tenemos reuniones con respecto a la capacitación docente, pues a la demanda, a la necesidad de cobertura. Entonces, todos los temas que nos competen en educación a distancia se van tratando en esas redes. Actualmente, pues ya se introdujeron nuevas tecnologías para el desarrollo de la educación a distancia. Entonces, actualmente se hace más uso de los materiales educativos en línea. Entonces, se construyen ambientes virtuales de aprendizaje, los cuales pueden accederse desde cualquier lugar a través de Internet. Entonces, no importa dónde esté colocado el estudiante, tiene interacción continua con el profesor a través de lo que le llamamos nosotros una plataforma instruccional. Entonces, este es el modelo que está permeando más. Podría empezar, digamos, por mencionar los 4 aspectos que cuidamos en la implementación de un modelo de educación a distancia, ¿no? Que es el perfil precisamente de los académicos, pero también el perfil de los estudiantes, las plataformas educativas y la parte de gestión. En cuanto al perfil de los académicos, pues sí, hay que desarrollar otro tipo de competencias docentes. El rol de los profesores cambia pues sustancialmente, ¿no? El docente ahora se convierte en un proveedor de recursos. El docente arma el ambiente de aprendizaje, le provee de recursos, pero al mismo tiempo está pendiente de cómo el estudiante va desarrollando o va alcanzando los objetivos de aprendizaje. Entonces tiene que dar retroalimentaciones, etcétera. Pero además, al usar las plataformas educativas, también tiene que desarrollar competencias para poder interactuar con los estudiantes. Aparte, desde luego, están las competencias que debe de tener un docente en el manejo de las tecnologías, porque no nada más es pues meter las tecnologías y ya, ¿no? Entonces, es saber qué uso educativo le podemos dar a cada una de las cosas que están disponibles en el Internet. En el momento en que él está creando todo un curso en línea, que incluye mucho material, no solamente de lectura, sino material interactivo, exámenes, autoevaluaciones, etcétera. Entonces, el docente también debe de tener las competencias necesarias para identificar qué tipo de recursos son los más adecuados para los estudiantes y desde luego, para las diferentes formas de aprender, ¿no? Se presentó un esquema de capacitación ahí en la NUYES, en donde se reconocía o se reconoce pues un perfil, ¿no?, adecuado, entonces que incluye, bueno, el manejo adecuado de las tecnologías, el trabajo cooperativo en línea, el saber generar los ambientes de aprendizaje y desde luego, bueno, dominar otro tipo de estrategias pedagógicas para los estudiantes adecuados a la modalidad a distancia, o sea, pensando en que el estudiante está en determinado momento solo con su ambiente de aprendizaje y que tiene que aprender, ¿no?, de esos materiales. Lo que tratamos de hacer en las redes es como que lograr un consenso, ¿no? Y esa es la importancia de las redes, porque muchas instituciones tenemos nuestros propios programas de capacitación. Bueno, creo que hay algunas preguntas aquí interesantes que nuestro panel nos va a ayudar a responder. Ignacio Plasencia, que nos escribe de Zacatecas, nos dice: no me queda muy claro lo de las estrategias didácticas específicas en esta modalidad de competencias. ¿Cuáles serían? ¿Qué no son las mismas que se manejan en educación presencial? Bueno, ya dijimos que a lo mejor aquí la parte de las herramientas hace que se requieran competencias distintas, ¿no? Y el ambiente de aprendizaje es completamente diferente al que se da en un aula. De ello dependerían estas competencias. Sí, estoy en lo correcto, pero ustedes son los que saben. Pues a mí me parece que la pregunta va más encaminada hacia las competencias que tiene que adquirir el estudiante, por la forma como está redactada quizá. De lo que hoy estamos hablando es de las competencias que tienen que adquirir los profesionales que trabajan en educación a distancia. Y ahí sí hay diferencias, ¿no?
en cuanto, pues ya lo hemos mencionado, en cuanto a las competencias comunicativas, en cuanto a la forma de plantear estrategias didácticas, en cuanto a los sistemas de evaluación, en cuanto a la moderación y una serie de cosas, ¿no? En cuanto al, si hablaríamos respecto desde la perspectiva del estudiante, pues las competencias sí tendrían que ser las mismas, ¿no? Tanto para el que estudia en presencial como el que estudia en una modalidad como esta, en una modalidad no convencional, y me parece que el problema quizá podría ser la validación de esas competencias, o lo que podría estar en discusión es cómo saber si esas competencias han sido logradas, si no está, me refiero precisamente a la parte práctica, ¿no? Si no hay una presencia física. Eso podría ser la diferencia, ese ¿no? impacto y poder evaluarlo bien. Herminio Caballero, de Campeche, ¿podrían explicar la diferencia entre un asesor y un tutor en línea? Pues yo vería que son similares, pues cuando nos referimos a asesor o tutor es la misma función, ¿no? El que te guía a través del programa, que te dice, te va presentando las actividades, los contenidos, ¿no? Y va viendo el seguimiento que tú tienes, resuelve tus dudas, ve que hayas cumplido con las tareas, te retroalimenta, ¿no? Yo lo vería como lo mismo. Nosotros sí manejamos una diferencia entre asesor y tutor. Instituciones tan reconocidas para nosotros como la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ellos manejan el término de tutor al profesor. Nosotros manejamos, bueno, al menos en la UNAM, manejamos la figura de asesor. La mayoría de escuelas maneja la figura de asesor. Y él es este profesional que ayuda, acompaña al estudiante por la parte disciplinar, o sea, su profesor de una u otra materia. El tutor es otra figura que es profesor también, pues, pero que acompaña a lo largo de toda la formación, puede ser una generación o puede ser un grupo, y que en esta modalidad cobra singular importancia porque es también quien los está monitoreando, los está motivando. No en una también. sola disciplina o en una sola materia, ¿no? Sino que está en Como todo el más proceso. transversal, sí. Ah, bueno, mira. En la educación a distancia se usan los mismos materiales que en una clase presencial, nos pregunta Guadalupe Pacheco. Al decir materiales, no sé exactamente si ustedes lo entiendan, ¿se estaría refiriendo a los contenidos o Pues yo creo que sí, yo creo que a eso Sí, se no, refiere, obviamente no las herramientas, ¿no? Los mismos materiales, me imagino que sí son los mismos contenidos. Pues depende del programa, pues, pero... Pero en o sea, esencia... no se traslada, digamos, un curso de X o Z presencial a nada más a la nueva herramienta, ¿no? O sea, me imagino que hay transformaciones. Sí, en esencia, pues, sería el mismo contenido. Ahora, también está la disyuntiva en los programas a distancia si son capaces de desarrollar todo lo que se puede desarrollar en presencial, sobre todo en programas que son prácticos, de tipo prácticos, ¿no? Que habría mayor dificultad. O sea, por ejemplo, enseñar música a distancia, pues sería muy complicado, ¿no? Pero enseñar, por ejemplo, principios matemáticos, cuestiones por el estilo, pues es esencialmente el mismo contenido en presencial o a distancia o a otras disciplinas. Mónica López de Jalapa dice, les agradeceré mucho que desglosen lo que significa CIED, instancia que está elaborando los indicadores para la certificación de las competencias mínimas en educación a distancia, y que mencionó una de las conferencistas y la dirección de esa instancia. ¿Para cuándo estará lista la certificación que elabora esa instancia? Así es. ¿Será el CINED? Que ANUYES está trabajando en el Sistema Nacional de Educación a Distancia. Sistema Nacional de Educación. Por las siglas SIND, CINED. CINED. Yo creo que a lo mejor se refiere a eso, ¿no? Y bueno, yo creo que el año que entra tendrán ya... Hay un trabajo bastante avanzado en ese sentido, y yo también creo que en muy corto plazo se va a tener ya algo más certeza. Sistema Nacional de Educación a Distancia, CINED. Pero bueno, me imagino que habrá forma de acercarse más a este sistema, cómo funciona y cómo se está trabajando actualmente, a lo mejor mismo en Internet, ¿no? En la página de ANUYES. En la página de ANUYES.
que por favor ingresen ahí y ahí van a encontrar más información sobre todo este proceso. De Sonora, Hermosillo, nos pregunta el profesor Daniel García cómo poder bajar toda esta información en programas de adquisición de competencias en educación a distancia en el nivel de educación básica a los maestros de preescolar, de primaria y de secundaria. Programas de adquisición de competencias. ¿Se referirá a cómo trasladarlos? Cuando dice bajarlos. Bajar toda esta información. Yo me imagino que bajarla de internet, ¿no? O bajar, no sé si aterrizarla, ¿a qué se refiera? Pues no sé, yo lo entendería más como trasladar esto que estamos hablando en educación superior a primaria. Programas de adquisición de competencias en educación a distancia, es lo que le interesa. Sí. Bueno, yo iba a mencionar, aquí es bueno mencionarlo, hay unos estándares de competencia en TICs para docentes de la UNESCO. Está el documento en internet, uno lo busca en Google y lo puede encontrar, estándares de competencia en TIC para docentes, y que da un panorama pues que es aplicable para todos los niveles educativos. ¿No? Entonces, de hecho, da unas directrices pues para quienes forman a los profesores, sobre todo, ¿no? En educación a distancia, ¿no? Me parece es un documento relativamente reciente de 2008 que parece que pues muy útil pues para todos los quienes están intentando desarrollar programas a distancia y que tienen la necesidad de capacitar a sus profesores. Ana María, bueno, tú diste un diplomado, no sé si ahorita hay alguna otra cosa que esté ofreciéndose para gente, ¿no? Este diplomado que diste, usos educativos de la computadora o cosas que permitan a los profesores que a lo mejor todavía no están en un programa de educación a distancia que nos están viendo, pero que en un futuro les puede interesar cómo pueden irse acercando a estas herramientas, enterándose mejor. A lo mejor podemos recomendar publicaciones o algunas páginas de internet para que... Sí, se puede dar la página de... La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM es la entidad responsable, de apoyar a las escuelas y facultades para poner sus programas en esta modalidad, y también manejamos una oferta educativa muy amplia. Tenemos un diplomado sobre formación del docente en educación a distancia, cursos sueltos sobre elaboración de material didáctico, en fin. Y también estamos participando en este momento con la Secretaría de Educación Pública en un diplomado sobre las tecnologías como herramientas, las TIC, como estrategias de desarrollo docente, que va dirigido a profesores de educación básica. Bueno, pues ahí podría ser una buena oportunidad para acercarse a eso, ya sea que tengan una inquietud inmediata por integrarse a sistemas de educación a distancia o, aunque sea, algunos elementos, porque seguramente eso los va a enriquecer muchísimo, poder ir incorporando elementos de educación a distancia y por lo menos conocerlos, porque probablemente surja ahí una oportunidad y hay que aprovecharla, ¿no? Porque esto está creciendo muchísimo. Bueno, pues qué tan importante es el tiempo que se le concede al aprendizaje y el lugar en que se lleva a cabo la sesión. Yo creo que tanto para el profesor como para el alumno sí es importante formalizarlo, ¿no? O sea, que decir, bueno, voy a darle todo, ponerse un horario, o sea, eso ya es una cuestión de autogestión, ¿no? No sé si quieren agregar alguna otra cosa. El lugar donde se lleva a cabo la gestión, bueno, pues ahí sí depende. Si está uno en su casa, ¿no?, tomando la clase, que sea un lugar en el que se pueda uno concentrar, ¿no? Claro. Como las tareas escolares, ¿no? Sí. Ahí Ese también es un reto persona, a nivel ¿no? nacional, el tener el acceso a la tecnología, porque hay quienes que podrán hacerlo en casa y hay quienes pueden ir... Se va a un café internet, exacto, o se va a la biblioteca de la universidad, pues. ¿No? Es importante el acceso, pero es importante también lo que decíamos y que ya lo habíamos mencionado, ¿no? De cómo organizas tú tu tiempo para así ser disciplinado y decir, bueno, dentro de esta semana voy a dedicarle 5 horas cada día. Bueno, sería como súper ideal, ¿no? Y ya tendríamos lo mismo que se da en la presencial, ¿no? Pero digamos, a lo mejor 2 horas o 1 hora, pues, pero ser constante en eso.
En fin, ahí sí depende de cómo se organice pues, el estudiante. Por eso es importante también hacer mucho énfasis en su propio trabajo independiente. No todos los estudiantes tendrán a lo mejor computadora en casa, entonces, bueno, la organización del tiempo es fundamental. La palabra clave para todo este proyecto de educación a distancia y contemplar todas estas posibilidades es la flexibilidad. La flexibilidad que le da el programa y la flexibilidad que el mismo alumno puede autoimponerse, por llamarle de alguna manera. Se trabaja para que el alumno desarrolle procesos de autorregulación, de que él reconozca cuáles son sus ritmos de aprendizaje, sus estilos, si es más visual, si es más auditivo, y que él vaya seleccionando los recursos que pues le son más accesibles. Entonces, yo creo que la clave es, insisto, la flexibilidad. La profesora María del Socorro González Barrios nos dice algo que me preocupa como docente en la simulación. Tengo 25 años de servicio y en todo este tiempo he visto cómo se han presentado nuevas reformas educativas y la simulación por parte de las autoridades de la información de las acciones y también por parte de los docentes en cuanto a su hacer diario se hace presente en estos procesos. Muy bien, otro comentario de Texcoco. Desde mi particular punto de vista, la mejor forma de evaluar una competencia profesional es por lo menos aplicando una habilidad y un conocimiento para la solución de casos polémicos que deberán plantearse basados en la experiencia del docente evaluador. Y Guadalupe Pacheco dice qué tan importantes son el contacto directo entre el educador y el educando. En el caso de educación a distancia, si hay un contacto, a ver, ¿cómo es cómo cambia ese contacto? Pues, no sé, yo lo vería que también es como algo a lo que nos hemos estado acostumbrando, pero que también como que tenemos que cambiarlo. Estamos hablando de los programas internacionales, ¿no? Yo estoy tomando un diplomado en innovación tecnológica en España, pues en línea, ¿no? Y tengo compañeros de Brasil, de Costa Rica. Es muy difícil que en algún momento los conozca personalmente, al menos que tenga el dinero para viajar y todo esto, lo cual no me es posible. Entonces, tal vez yo no conozca a ese grupo, ni conozca a mi profesor en España, a mi tutor, etcétera. Pero, digamos, sí es importante, pero yo tengo unos objetivos para el programa, lo que me interesa es aprender, mantener estos contactos, pero que ya son de manera virtual, ¿no? Y aún así el aprendizaje se da, aún así la experiencia lo vale. O sea, me parece que evidentemente es importante el contacto, pero depende de los objetivos del para qué, ¿no? A mí me gustaría mencionar, si me permites, Laura, que pensar en educación a distancia no es sinónimo necesariamente de educación en línea y que nunca voy a ver a conocer a mi profesor más allá de una fotografía que seguramente pondría en el curso, en el foro. Algunos de los programas formales que tenemos a nivel licenciatura no están descartados los encuentros presenciales, que pueden ser, bueno, algunas veces son por videoconferencia, ¿no? O sea, como un poco como estamos en este momento, y también hay desplazamientos de los profesores a algunas de las sedes, ¿no? El profesor es el que va a... Entonces, bueno, este contacto físico, presencial, digamos, muy cercano, de continuidad, también es importante en algunos programas, o no está de más, digamos, que la planeación se haga para que se tengan. Y hay modalidades mixtas también, ¿no? Así es. Me parece que la experiencia pues, que han vivido varios proyectos, esa ha sido como la riqueza que nos ha dejado. El visualizar una modalidad que satisfaga determinadas necesidades, independientemente de si hay mayor o menor presencialidad, ¿no? Vamos hacia grupos diferentes, inclusive si hay asesor y tutor o solamente asesor, ¿no? En el caso de las disciplinas, todo depende del modelo de la perspectiva educativa que se esté trabajando. Entonces, fundamentalmente para el Politécnico, el modelo mixto, como nosotros trabajamos, carreras tecnológicas, donde la parte instrumental y la parte práctica tiene un gran peso. Tenemos, por ejemplo, un bachillerato que versa sobre la elaboración de comprimidos, ¿no? En alguna de las unidades de aprendizaje. Entonces, hay conocimientos que sí requieren de esta presencialidad y que no estamos cerrados a ella, sí, inclusive que es más rico, cuando hay necesidad, ¿no?, de un laboratorio, bueno, pues... Así es.
no se puede. Hay que ir al laboratorio. No se puede hacer nada más Hay que comprobar la competencia en el laboratorio, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, yo quería también hacer énfasis en que una de las bondades de la educación a distancia es que reduce los costos, justamente, porque no te tienes que desplazar pues, a un lugar, pues ahí concentrar ahí a todos los alumnos. Entonces, una de las formas en las que podemos aprovechar es si hacemos todos los contenidos justamente a distancia, ¿no? Reduce los costos en cuanto al espacio, al mantenimiento que se le da a los espacios, etcétera, y también para el estudiante de trasladarse, etcétera, etcétera. Y más si se tienen programas compartidos entre instituciones, por ejemplo, podemos estar comunicados de Puebla al DF y del norte del país al sur, pues sin necesidad de estar viajando mucho. Entonces eso nos reduce costos tanto a las instituciones como a los individuos. Y más que vivimos en un sistema centralizado, somos centralistas para todo, ¿no? Incluso para cuestiones educativas. Entonces, efectivamente es una de las ventajas. Y bueno, otra cosa que por ahí han estado comentando, las diferencias entre el programa de educación a distancia en los diferentes niveles. También el nivel tiene mucho que ver porque ahí va, bueno, la experiencia del alumno, su edad, sus condiciones. Hay que cambiar mucho, hay que hacer muchas adecuaciones cuando se trata de un modelo para educación primaria, como preguntaban, secundaria, para educación media superior. Pues yo creo que sí. En esencia no debería de ser, comparten los mismos principios, ¿no? Es un profesor, un estudiante y un contenido, digamos, esos tres actores hacen el proceso educativo y está mediado por una tecnología, ¿no? La computadora, la plataforma instruccional, ¿no? En principio eso se repite en todos los niveles, primaria, secundaria, la educación básica y educación superior. Sin embargo, las características del alumno de primaria sí son muy diferentes a las de educación superior, ¿no? O sea, es un niño que necesita más guía, pues, que el de educación superior, que en principio también debería de ser más independiente, ¿no? Sí. Y que tampoco se da mucho, ¿no? Entonces, sí tienen sus características que habría que analizar con más profundidad. Muy bien, pues ya tenemos como unos 7, 8 minutos. Yo creo que podemos dar algunas conclusiones, algunas recomendaciones. Si tienen por ahí en mente alguna otra página, algún otro sitio al que pueda acudir nuestro público para que se empape más de este tema y pues ver hacia el futuro, ¿no? Yo creo, porque esto está creciendo y que tengan las capacidades, las herramientas, las habilidades para enfrentar esta nueva posibilidad que hay en el mundo contemporáneo, porque esta es una tendencia mundial, ¿no? Rocío, no sé si quieras darnos algunas conclusiones, algunas recomendaciones para nuestro público. Sí, a mí me parece que es importante que todo aquel que tenga inquietud en incursionar, en conocer más acerca de esta modalidad, en entrarle de lleno a alguna de estas actividades, sí sería muy importante que tomara algunos cursos, se capacitara, pudiera incorporarse a procesos más formales para conocer la modalidad. Y que se acercara, como lo decíamos en el transcurso de esta sesión, se acercara a las instituciones que tienen pues ya un camino andado, un trabajo ya realizado, que tienen pues mucha mayor experiencia. Hablábamos de las instituciones de públicas, estatales, de educación superior, y creo que eso puede dar certeza. No tenemos a nivel nacional por el momento una instancia que pueda certificar o que pueda decir esta persona hace un buen diseño instruccional o esta persona es un experto en web para cursos en línea, pero sí hay una serie de iniciativas que están impulsando las universidades e inclusive de manera coordinada, como lo hace en la instancia que mencionamos hace un momento, el CINED, que está haciendo esfuerzos coordinados para manejar estándares o ciertos elementos que no deben faltar en estos profesionales. Entonces, creo que es un terreno en el cual podemos aportar desde diferentes áreas, no solo los profesores, sino profesionales de otras disciplinas, y que pues se está formando. Entonces hay un terreno fértil ahí y hay también un crecimiento importante pues en estos proyectos de educación a distancia.
Ana María, tenemos ahí un minutito para que por favor nos digas algún comentario final. A mí me gustaría comentar a los profesores que tenemos un reto importantísimo y además fascinante. La posibilidad de incorporar tecnologías a nuestra aula. Comentábamos también hace un momento, me parece que la línea divisoria entre educación presencial y educación a distancia cada vez está más delgada. Y así como, bueno, todo el desarrollo que se ha hecho en la modalidad a distancia, sin duda repercute favorablemente a la educación presencial. Preguntaba a un profesor hace un segundo, ¿los materiales del presencial se utilizan a distancia? Pues dijimos, pues no, pero los materiales de distancia seguro van a ser valiosísimos para el sistema presencial, que se incorporen a las tecnologías. Muy bien, José Francisco, tenemos ya también unos cuantos segunditos a mí me gusta mucho este manual, que es de manual de aprendizaje en línea, que da muchos elementos para formarse y dar, tanto construir programas a distancia como capacitarse. ¿Y se puede conseguir en...? Hay muchos editoriales. Este es Sagué. Online Sagué. Learning, editorial Sagué. Ajá, y es de Eric Rudenstam y Judith Schellholz. Bueno, este otro que se llama La transformación de las universidades a través de las TICs, discurso y prácticas, de Albert Sagrá y Mercedes González, que es ¿de qué editorial es, José Francisco? De la Universidad Oberta de Cataluña. Exactamente. Ah, bueno. Esos dos buenas libros recomendaciones. son muy recomendables y bueno, están todas las recomendaciones que también hace las acciones de la UNESCO, de la NUYES, que están involucradas en... Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estas recomendaciones, por su presencia aquí. Y mañana vamos a platicar de algo que a ustedes les interesa, que han estado preguntando, y es la normalización y la certificación de las competencias. Así que, pues es un tema que, como decía, bueno, lo han preguntado mucho y mañana vamos a poder platicar ampliamente de él. Muchas gracias.